pasamos en este bloque a hablar básicamente del tema de la Iglesia, estamos en lo serio realmente, y empezamos con la intervención de Julio de la Cueva y el impacto del Concilio Vaticano II dentro del Partido Comunista de España. Buenas tardes. El título de la ponencia que presento es ligeramente distinto del que aparece en el programa y es a su vez ligeramente distinto del que aparece o el que va a aparecer en el libro del cual, al cual darán lugar estas jornadas, ¿no? Pero bueno, básicamente con el título que aparece ahí, el ayornamiento del comunismo español, la recepción del Vaticano II por el Partido Comunista de España, intento contar cómo ese fenómeno del ayornamiento que representa la experiencia conciliar llega más allá de los muros de la Iglesia Católica y afecta la transformación incluso de otro tipo de actores, en este caso actores políticos laicos. Bien, no sé si podríamos poner quizá para esto, o sí, o moverlo un poquito. Empiezo con una excusatio non petita. Después de haber estado trabajando mucho tiempo sobre los años 30 del siglo XX, sobre los años de la Segunda República y la Guerra Civil, me estoy adentrando ahora en el estudio de los años 60 o 50, 60, 70, dentro de un proyecto personal de estudio de las relaciones entre comunistas y católicos. No entre católicos y comunistas, que en este caso, quién va primero me parece importante. Y la excusatio viene, la excusa viene, la disculpa viene, pues es un proyecto en marcha y además cuando Giovanni y Giovanni Catini, Carla Santacana, a los cuales agradezco mucho y por ahí tenía que haber empezado la invitación a estar aquí y a compartir con todos ustedes, con todos vosotros, pues estas reflexiones. Digo que cuando me invitaron a participar de estas jornadas y del libro al que dará lugar, pues les propuse el tema que voy a presentar, esa reflexión del Concilio Vaticano II por el Partido Comunista de España. Me lancé a la piscina, como se suele decir, y recuerdo haberle mandado un correo, no sé, una llamada de teléfono a Giovanni y decirle: esto no sale, no me da de sí el tema, como nos pasa siempre, los temas que no nos dan de sí, acaban dando de sí y nos acaba sobrando. Pero bueno, en cualquier caso, es un primer acercamiento, un acercamiento fundamentalmente a partir de fuentes hemerográficas y bibliográficas. He de confesar que no he visitado todavía, no he tenido ocasión de visitar el archivo del PC, pero bueno, voy a compartir con vosotros los descubrimientos que he hecho. Por tanto, los objetivos de esta ponencia es, como he anticipado, aproximarse a la recepción del Concilio Vaticano II por parte del Partido Comunista de España y también por parte del Partido Socialista Unificat de Cataluña. Me voy a centrar sobre todo en el PC, pero yo creo que es imposible deslindar a ambas formaciones tan estrechamente relacionadas que comparten incluso militancia. Y también, en segundo lugar, evaluar el papel que el ayornamiento vaticano tiene en el ayornamiento del comunismo español. Básicamente, ese ayornamiento consiste en la adopción, y creo que ahí algo tiene que ver esa relación con el mundo católico. Además, vamos a ver cómo ellos mismos lo señalan y lo confiesan, tiene que ver ese ayornamiento, y por eso he escogido adrede tal palabra, del comunismo, de los comunismos españoles hacia posiciones, en su tránsito hacia posiciones más plurales y menos dogmáticas, con la recepción del Concilio Vaticano,
Y cuando hablo de la recepción del Concilio Vaticano, es decir que estoy hablando del concilio en sí, pero también estoy hablando de lo que un historiador como Reinhard Horn ha denominado el espíritu del Vaticano II. Es decir, todas esas experiencias en torno al preconcilio, al concilio, al posconcilio, que incluso llegan a desbordar la propia letra, no sé si el espíritu, pero al menos la propia letra del Vaticano II. Y todo ello, y espero de tal manera también justificar mi presencia aquí, en un marco de intercambios internacionales o transnacionales. Bien, empecemos retrotrayéndonos un poco en el tiempo. Porque, bueno, porque esta historia no comienza con el Vaticano II, comienza antes. Y comienza con eso que, utilizando la expresión que acuñó el dirigente comunista francés Maurice Thorez, bueno, pues es la mano tendida, ¿no? ¿Entendí? Del, su caso, Partido Comunista de Francia a los católicos, en 1936. Esa mano tendida que también se encontraba extendida por parte de los comunistas italianos, incluso antes de que ellos mismos asumieran esta expresión, que quizá me equivoque y quizá alguien me corrija aquí, pero yo he visto que utiliza como tal por primera vez Palmiro Togliatti en 1945, la mano tesa. Aunque es verdad que en la experiencia anterior del PCI, con Togliatti, pero obviamente también con Gramsci, esa mano tendida se encontraba bueno, pues ofrecida ya en un momento anterior. Asimismo, podemos encontrar algún antecedente, no lo he incluido ahí, de esa mano tendida o ese cierto intento de atracción por parte del PC y el PSUC a los católicos en los años de la Guerra Civil. Pero en cualquier caso, perdón, el primer momento en el cual, digamos, de manera oficial, y no me voy a detener porque veo que el tiempo, mal que nos pese, corre muy deprisa, la primera experiencia en la cual, de manera oficial, el Partido Comunista de España ofrece su mano a los católicos, aunque no emplee esta expresión, va a ser con la política de unión nacional en 1941. Es verdad que todavía hay una concepción de unos católicos a los que se tiende la mano muy determinados, que van a ser fundamentalmente los demócratas cristianos de Jiménez Fernández, pero ya se comienza a elaborar todo un discurso en torno a ese intento de aproximación al mundo católico. Pero digamos que realmente esta aproximación al mundo católico comienza a tomar vuelo desde 1956, creo que no descubro nada en absoluto, con la llamada política de reconciliación nacional. Los católicos van a ser uno de los grupos convocados, no el único, pero sí que va a haber cierta insistencia en el lugar preferente que ocupan los católicos entre aquellos llamados a formar parte de la política de reconciliación nacional. Además, en la propia declaración que publica en julio de 1936 el Partido Comunista de España, una declaración larga, hay bastantes referencias a los católicos, no nos podemos detener en ella, en esa declaración ya se hace referencia a la existencia de ensayos de colaboración de católicos, comunistas y otros. Ensayos de colaboración que han empezado tímidamente desde principios de la década y se están abriendo camino. Bueno, pues a partir de este momento se va a ir incrementando el compromiso compartido en la lucha obrera. Bueno, aquí esa imagen es una imagen de la huelga asturianas de 1962, bueno, pues al calor de esa lucha obrera en Asturias, pero no solo en Asturias, tanto en España en 1962, 1963, también antes, se va configurando,
se va tejiendo una alianza entre católicos y comunistas, y además una cosa interesante, y es que por primera vez se empieza a hablar, ya antes del concilio, en ese ambiente preconciliar, ese ambiente de las autocríticas católicas, se comienza a hablar de católicos de izquierda. Eso fue publicado en 1959 y se comienza a hablar de católicos progresistas. Obviamente, bueno, podemos hablar, bueno, no solo esa experiencia, sino también la experiencia de Felipe, bueno, una serie de experiencias. Pero bueno, estamos en un periodo que lo que me interesa es seguir avanzando. En cualquier caso, bueno, traigo una cita de Santiago Álvarez, pero podía ser, hay muchas, de Santiago Carrillo, de Dolores Ibarruri, en las cuales reconocen esa alianza, ese lugar fundamental de la alianza con los católicos. En el caso de esta cita de Santiago Álvarez, bueno, pues dice que la piedra angular de todo nuestro movimiento democrático de masas es la alianza con los católicos. Bien, por lo tanto, bueno, ya existía una mano tendida del mundo comunista, los católicos, cuando se produzca el Concilio Vaticano II. Y, bueno, la mano tendida de la Iglesia, bueno, pues la verdad que hay bastante escrito sobre esto, sobre todo para Francia, también para Italia, pero por simplificar, de alguna manera, podíamos identificar ese momento en el cual la Iglesia se abre a ese mundo del marxismo o ese mundo comunista, bueno, pues a partir del pontificado de Juan XXIII. El comunismo había sido condenado tradicionalmente por la Iglesia, no insistiré en ello, pero bueno, pues había sido desde el Syllabus Errorum de 1864, había sido condenado como uno de los errores con los cuales no se podía reconciliar la Iglesia. Esa condena había sido renovada de manera muy significativa por Pío XI con la encíclica Divinis Redemptoris de 1937, de nuevo por Pío XII en el contexto de la Guerra Fría, pero va a llegar Juan XXIII y va a cambiar esa actitud y sobre todo va a ofrecer, digamos, puntos de convergencia entre un mundo y otro. Va a ser la convocatoria del concilio, va a ser la promesa de una puesta al día de la Iglesia, va a ser una frase que pronuncie un mes antes de la apertura del concilio, en el clima conciliar, que impacta mucho, por lo menos en los medios comunistas españoles, en la definición de la Iglesia como una Iglesia de los pobres, y también, bueno, pues a partir de algunas de sus encíclicas. La Mater et Magistra, perdón, he subrayado la Mater et Magistra, he subrayado la Pacem in Terris de 1960. Se me ha ido el subrayado, la negrita. El énfasis debe ser en la Pacem in Terris. No me entretengo en ello porque veo que el tiempo vuela. Pablo VI va a dar continuidad a esa apertura al mundo al mundo comunista, pero quizá, bueno, también, por ejemplo, en la encíclica Ecclesiam Suam, pero indudablemente va a ser el Concilio Vaticano II el que va a causar un mayor impacto. Y dentro del Concilio Vaticano II va a ser su última constitución, la Gaudium et Spes de 1965, en la cual, bueno, pues después de un debate en el aula conciliar intenso sobre la apertura al catolicismo, bueno, pues se van a abrir a un prudente y sincero diálogo de los creyentes con los no creyentes. Bien, mano tendida por parte de unos, mano tendida por parte de otros, y ahora ya me voy más a la recepción del mundo comunista, del Concilio Vaticano II, o de ese espíritu conciliar por parte del mundo comunista español. Bien,
se produce con ello un cambio en la percepción de la Iglesia. Hasta aquel momento los comunistas tenían la impresión de que ellos estaban haciendo un esfuerzo que no era tanto correspondido, quizás no tanto por las bases, no desde abajo, sino correspondido por la propia Iglesia como institución y la Iglesia jerárquica. Bien, esto cambia, hay un cambio de percepción, un cambio de percepción con Juan XXIII, ese icono del Papa Bueno que se hace popular a través de la prensa, cala entre los comunistas, tarda en calar, en algunos casos tarda hasta la propia muerte de Juan XXIII, pero bueno, ya se está empezando a cambiar algunas de esas percepciones con anterioridad. Bueno, traigo una cita ahí de Treball, el órgano del SUC, ¿no? Es una morse, lo voy a decir en castellano y así no lo pronuncio mal, una muerte sentida por los trabajadores españoles y por todo el pueblo, entre los que más, por los no católicos. Una muerte, una figura que alcanza un reconocimiento y que es, no Pablo VI, Pablo VI apenas lo menciona, pero Juan XXIII aparece continuamente en la literatura comunista española, pues por lo menos a lo largo de toda la década de los 60. Ese recuerdo del Papa Bueno. A la percepción positiva de Juan XXIII colabora indudablemente la convocatoria del concilio, ese anuncio de ayornamiento, que es interpretada por los comunistas en un sentido de que la Iglesia se está aproximando al ideal que se defiende desde el marxismo. Y se dice repetidamente, esa cita es de Claudine, de 1962, que interpreta el ayornamiento de la Iglesia como una adaptación a un mundo que marcha irresistiblemente hacia el comunismo. La Iglesia se está adaptando en la dirección en la cual ya están caminando los comunistas. E indudablemente de Juan XXIII, el documento que más va a llamar la atención es la Pace in Terris, indudablemente por su defensa de los derechos humanos y la paz, por su apertura a la colaboración con otros movimientos históricos. Selecciono algunas frases, obviamente hay muchas más referencias, y además es una interpretación que se hace también para la España franquista. Y es, por ejemplo, lo resumo ahí con una frase de Luis Costa, en realidad, si no recuerdo mal, el artículo de Claudine era en nuestra bandera, bueno, pues una encíclica subversiva. Una encíclica que interpretan que en la España franquista no puede ser otra cosa sino considerada subversiva. Bien, decía antes que de todos los documentos del concilio, el Gaudium et Spes, el documento que más impacta, es prácticamente el único que se habla. Hay alguna referencia al Lumen Gentium, hay alguna referencia puntual a algún otro documento, pero indudablemente el que copa más la atención es la Gaudium et Spes, y Manuel Azcárate se convierte en su mejor expositor. Manuel Azcárate va a ser la figura esencial en el diálogo con los católicos, en el diálogo católico marxista, no la única. Santiago Álvarez y otros, Manchor, van a aparecer, pero indudablemente Azcárate, en un lugar secundario si queremos Santiago Álvarez, van a ser quienes van a estar en primera línea de ese diálogo. Y Azcárate, insisto, es un mejor expositor. Bien, Azcárate se sitúa en una línea parecida a la que hemos visto en Claudine. Dice, bueno, en la Gaudium Spes, en ese documento fundamental del magisterio eclesiástico, dice, los marxistas podemos ver un reflejo en la Iglesia del potente movimiento de liberación de los trabajadores y los oprimidos del que hemos sido iniciados. De nuevo, la Iglesia está viniendo hacia nosotros. A lo mejor no lo dice, a lo mejor nos desaprueba, no estamos en desacuerdo con muchas cosas, pero está viniendo hacia nosotros. Y después otra conclusión que saca, ¿no? Que resumo ahí con ese fragmento. Después del concilio no queda ninguna barrera en el plano de los principios que haga imposible el que una Iglesia católica tome una actitud abierta, positiva, ante los progresos del movimiento democrático y socialista y puede incluso colaborar de verdad con un Estado socialista. Ya apuntaba Azcárate que
los comunistas no podían continuar considerando a la religión después del concilio como opio del pueblo, después del concilio, después de todas las experiencias de ese catolicismo conciliar, también las que están teniendo lugar en España. Y eso Santiago Carrillo lo remacha en 1965 y escojo esta frase: la religión portadora de una corriente católica ya no actúa como opio y constituye objetivamente un fermento de progreso. La religión, en el espíritu del Concilio Vaticano, pasa de ser opio del pueblo a ser un elemento, y también así se señala en otros documentos, emancipador. Bien, uno de los frutos del concilio, un fruto del concilio, es el diálogo cristiano-marxista. Y probablemente, bueno, pues es algo que nos es familiar a muchos, ¿no?, ese concepto, y es uno de esos frutos del concilio, un fruto esperado. Luego vamos a ver algún fruto inopinado, pero un fruto esperado y esperado. Bueno, hay muchas experiencias en este sentido, pero quizá las más destacables son las organizadas por una sociedad católica alemana, la Paulus-Gesellschaft, que celebra 3 encuentros, uno en Salzburgo en 1965, otro en Herreninsel, en Baviera, en 1966, y uno tercero en Marienbad, bueno, en 1967, en Checoslovaquia. Además, aquí se están comenzando ya a tejer verdaderamente unas redes, a tejer, bueno, no sé si es excesivo decir tejer, pero sí que se comienza a participar en una experiencia que ya no solo es española, que ya no es solo una experiencia que procede de la alianza sobre el terreno en comisiones obreras, en las luchas, en la oposición, etcétera, etcétera, sino que forma parte de un movimiento internacional. Bien, algunos participantes españoles, y no me detengo más, pues el propio Manuel Azcárate, Santiago Álvarez, pero también tenemos, bueno, entre los católicos, pues a Álvarez Volado, a Miquel Siguán, que ha aparecido esta mañana, a González de Cardenal, Luis del Corral, Jesús Aguirre, que también ha aparecido esta mañana. Participantes internacionales, podría haber puesto muchísimos, muchísimos. Quizá en primer lugar Roger Gaudí, además dice Azcárate que es por su amistad con Gaudí por la que él llega a estos coloquios, pero también, bueno, pues Migli o los italianos Lombardo Radice, Luporini, Giulio Girardi, entre los, bueno, ya yendo al mundo católico, perdón, Giulio Girardi, Yves Congar o Karl Rahner, Metz, del cual nos van a hablar a continuación, o Jürgen Moltmann. De hecho, el que más impacta, lo hablaba antes con Joseba Azcárate, y al que dedica más espacio, es Rahner. Además, por su lado, Azcárate también comienza a tejer relaciones con teólogos españoles. Curiosamente, Azcárate no puede estar en España, las establece en Roma, donde además él viaja con frecuencia, pues es el director de la revista Realidad, y no es casualidad que además bueno, pues se encuentre en ambiente conciliar con José María González Ruiz y con José Manuel Díez Alegría, a través de los cuales también llega al concilio y discute sobre el concilio, asiste a conferencias suyas y habla mucho. Pero señala Azcárate el diálogo no solo sobre la colaboración práctica, que es también lo que más le interesa a Azcárate, Dice, bueno, en cuestión de principios, no sé qué tal, vaya, en cuestión de principios a lo mejor no nos podemos poner muy de acuerdo, pero sí que podemos colaborar en la acción. Pero ya se va cuestionando alguna cosa. Dice, el diálogo cuestiona a los comunistas, dice Azcárate, diálogo con los católicos, con los cristianos, sobre nuestra concepción del Estado socialista, sobre una democracia auténticamente socialista y dotada de un sistema parlamentario efectivo, con existencia y pluralidad de partidos políticos, sobre un pluralismo ideológico y una confrontación de ideologías. Y así llegamos pues, a lo que yo llamo los frutos inopinados del concilio. Bueno, el primero sería el fin del integrismo comunista. Lo pongo así porque por ejemplo, Giulio Girardi, que es conocido porque fundó el Centro por el Socialismo, había reclamado en algún texto, y algún texto que se publica incluso en España, que hace referencia al propio Azcárate, dice, con el concilio los católicos hemos puesto fin a nuestro integrismo. Es la hora que los comunistas pongan fin al suyo. Pues porque todavía, por ejemplo, en 1967, Santiago Carrillo hablaba
que bueno, pues llama a los católicos hermanos, los llama hermanos, dice que hay una fraternidad, una colaboración intensa, y dice, pero bueno, hay nosotros y ellos están ahí, pero nosotros tenemos nuestra concepción integral del mundo, de la cual forma parte el ateísmo. Que no le demos tanta importancia como lo hacíamos antes, de acuerdo, pero forma parte del ateísmo, es algo que forma parte de nuestra concepción del mundo. Y de ahí se pasó a una integración plena de los católicos, y esa integración plena de los católicos, que se produce en 1974, pues hay que plantearse, bueno, hay que replantearse la crítica marxista de la religión. Por ejemplo, el documento, la declaración del SUC de 1976 sobre la integración de católicos en el partido, bueno, por ejemplo, dice la crítica marxista de la religión ha de tener en cuenta los cambios históricos sucedidos en la Iglesia durante el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, así como el importante fenómeno que supone el Concilio Vaticano II. Voy a aclarar. La figura, evidentemente, que representa, no la única, pero que representa mejor, yo diría, el espíritu del Concilio Vaticano. Hemos hecho antes, durante y después, que va más allá del Concilio Vaticano, que ha salido esta mañana varias veces, es Alfonso Carlos Comín, que tiene sus propias redes anteriores, a través del Ciervo, etcétera, etcétera. Bueno, pues de Munier esta mañana, pero que también está integrando nuevas redes ahora a partir de su integración y protagonismo en el movimiento de cristianos por el socialismo, fundado en 1973 en Chile, que llega a Europa de la mano, por ejemplo, de Giulio Giranzi. Bueno, ahí está su clásico libro, de tantas publicaciones, esta mañana se hace la alusión, que buscaba tanto y cada vez en una editorial distinta, ¿no? Bueno, pues cristianos en el Partido, comunistas en la Iglesia, pero también la integrarse en el SUC, está animando, por ejemplo, la Comisión Militancia Comunista y Cristianismo, ¿no? No me puedo detener sobre ello, pero en 1979 se celebra un encuentro aquí en Barcelona, quizá el último, ya está habiendo un cambio de ciclo en la Iglesia Católica. Juan Pablo II, Papa desde 1978, se percibe, leyendo lo que allí se dice, que está percibiendo ese cambio de ciclo en la Iglesia, pero también está pasando algo en el interior del mundo comunista, que es esa idea más o menos difusa o real del eurocomunismo, y se vinculan ambas cosas. Y la Comisión Militancia Comunista y Cristianismo dice una alternativa socialista capaz de incorporar el cristianismo liberador y desalienado en toda su dimensión plenamente evangélica en el proyecto de construcción de una nueva sociedad y de un hombre nuevo. Eso sería el comunismo. El eurocomunismo estaría plenamente relacionado, al menos para esta comisión, con la presencia de cristianos dentro del partido desde 1974, perdón, si lo he dicho antes, con la integración de bandera roja. Y además también se hace hincapié, en este caso, en que esta integración de cristianos dentro del partido y esta adhesión al eurocomunismo refuerza el carácter laico del Partido Comunista, el carácter laico que también afecta al propio ateísmo del partido. El PCE y el SUC, como el PCI, serían partidos laicos frente al confesionalismo ateo de los partidos del este de Europa, que eso es otro de los rasgos que tiene el eurocomunismo. Eso es lo que he llamado esos frutos inopinados del concilio. Y ya, disculpadme, termino simplemente, bueno, pues volviendo a hacer hincapié, y no voy a leer las conclusiones, las voy a decir de memoria para no perder más tiempo, pues haciendo hincapié que la recepción del Concilio Vaticano II, la integración del Partido Comunista del Sur, de los dirigentes comunistas españoles en esas redes internacionales, no sé si decir transnacionales, de diálogo cristiano marxista, van a hacer no solo que se afiance esa alianza con los católicos, sino que van a ayudar a una transformación interna dentro del propio mundo comunista. Y podría decir más cosas, pero ya lo dejo. Gracias.